bella patria se llama narcoestado. Nos han vendido la historia de una guerra contra las drogas, pero ¿escuchamos la versión correcta o comparamos lo que nos cuentan? Esa es la pregunta con la que queremos iniciar hoy, mi querido Santiago. Un gusto saludarte y un gusto saludarlos a ustedes, queridos oyentes. Bienvenidos a su podcast Sombras Urbanas. El día de hoy, como siempre, estamos en otro gran capítulo. Con ustedes, Santiago Ramírez, mi compañero, y quien les habla, Lady Huérfano. Hoy con un tema sumamente interesante, ¿o no? Por supuesto, es un tema que siempre da de qué hablar, querida compañera. Hoy estamos aquí para indagar un poco más acerca de la importancia que tiene un negocio como el de las drogas ilícitas, pues esto no es solo un crimen, sino también cultura, economía y poder político. Así es, Santiago. Y es que en países como el nuestro, la verdad, crecemos muy inmersos en este tema que nos marca tan fuerte que son las drogas ilícitas. Porque, a ver, tanto directa como indirectamente, la sociedad colombiana está sumergida en las vivencias de este conflicto. Tanto que yo creo que muchos de nosotros normalizamos la violencia, la corrupción y el enriquecimiento ilícito que derivan de este tipo de negocios. Y también, ligado a esto mismo que te estoy diciendo, se ha instaurado una identidad cultural frente al tema del narcotráfico. La verdad, cuando pienso en la problemática de las drogas no la veo como algo lejano, como un tema que ocurre en titulares lejanos o en series de televisión. Me doy cuenta de que de una u otra forma me ha permeado. Yo no crecí rodeado de plantaciones o laboratorios, pero sí en un país donde la palabra narcotráfico es parte del vocabulario cotidiano, donde las noticias normalizan la violencia y la corrupción que lo acompañan, viendo y escuchando a diario cómo barrios, familias y oportunidades se moldean o se rompen por un negocio que ni siquiera todos consumimos, pero cuyos efectos pagamos. Bueno, pues según Luis Gavino Alzati, la música es uno de los instrumentos predilectos de los carteles mexicanos para difundir sus acciones. Relatos musicales que se convierten en contenidos virales en las redes sociales y en la mensajería instantánea. Y así se rompe el cerco informativo que durante muchos años han impulsado discursos oficiales de los distintos gobiernos en los medios de comunicación industriales y convencionales. Entonces, con esto podemos deducir que siempre se han moldeado los roles de acuerdo con las necesidades de lo que se busca mostrar. Y es que es un hecho, mi querido Santiago, que tenemos un discurso oficial que permea internacionalmente. Por lo cual, para mí, hay dos bandos. Uno, los productores del crimen, del que, claro, nosotros somos parte. Y dos, las víctimas del problema. Claro, y es que lo has dicho, el problema está en lo que se busca mostrar. Porque si nos cuentan la historia del villano es probable que muchos empaticemos con él y no se sienta como el villano que nos mostraron en la historia del héroe. Por ejemplo, en países como este todos hemos estado acostumbrados a convivir con el gran problema que se nos vende sobre las drogas ilícitas. Pero no solo eso, también nos habituamos a consumir a través de las noticias y de las producciones culturales como son música, literatura, cine, serie de televisión y ahora redes sociales. Y es que sin duda los medios de comunicación estructuran la información como más les conviene. Por ejemplo, te cuento algo interesante. La retórica de la guerra contra el crimen organizado en la prensa nacional, escrita por María Alejandra Dorado Binay, del Colegio de México, narra cómo los estados han convertido el combate contra las drogas en su principal tema de agenda pública. Digamos, Estados Unidos tiene en su agenda nacional como prioridad el tema del narcotráfico y lo considera prioridad no solo en términos de seguridad, sino que afirma que es una necesidad de salud pública. Y es que además, como nos dice María Dorado en su obra, nos venden la idea de la necesidad del combate a los grupos delincuenciales que se dedican a estas prácticas, centrándonos especialmente en la captura como principal objetivo, pero se deja de lado que hoy no hay un eslabón completo que mueva la cadena de producción, distribución y consumo, pues son varios. Bueno, y es que hay que saber que el negocio de las drogas ilícitas hoy depende de cada vez más actores. ¿Y eso qué implica? Que muchos viven gracias a este negocio, por lo cual es un hecho que, en muchos países en los cuales destacó el nuestro, enfrentamos influencia del narcotráfico en la economía y en la sociedad. Completamente de acuerdo. La influencia del narcotráfico es un hecho. Además que podemos hablar fácilmente de narcocultura en países como México y Colombia. Pues el narcotráfico es un tema que nos toca a diario, y no solo por parte de los medios convencionales, como ya lo había dicho, sino que está inmerso en nuestras culturas. Y es que, según un trabajo realizado por el Ministerio de Justicia y la Universidad del Rosario para el 2019, en Colombia,
más de 169.000 hogares se encontraban vinculados con el cultivo de coca, solo en los cultivos, sin contar que existe una cantidad enorme de empleos ligados directamente en producción, distribución, tráfico y lavado de activos, de los cuales no hay cifras exactas. Sin embargo, se sabe que la economía en municipios cocaleros puede aumentar su PIB hasta un 30%. Además, se estima que en el país el impacto económico es significativo, ya que desencadena oportunidades laborales para muchas familias, tanto directa como indirectamente. Pues con las cifras que tú nos das es evidente afirmar que los medios convencionales nos informan desde un enfoque de problema, al ser un país que exporta grandes cantidades de droga, pero omiten la cadena tan grande que genera un negocio como estos, no solo empleando en el país, sino siendo un negocio del que dependen muchas personas en el mundo. Es así como entendemos que Colombia, la narcocultura es importante ya que ha influido en la identidad y en la economía de muchas zonas en el país. También ha marcado el imaginario nacional desde una apropiación de lo vívido, que claramente los medios internacionales no destacan. Sin duda, hoy, a través de las noticias y las producciones culturales como lo son música, literatura, cine, series de televisión y ahora en el mundo digital, las redes sociales, experimentamos diferentes enfoques y así es que también se ha contribuido desde enfoques muy diversos al estereotipo que representa ser un país con la mayor producción de coca a nivel mundial. Sin embargo, pues también países como Estados Unidos recalcan nuestra culpabilidad, porque somos el problema. Pero para entender esto más o menos de villanos y víctimas, está bien analizar el papel esencial que tiene la oferta y la demanda. Uy, Lady, lo que dices es fundamental. Pues hoy una de las drogas más consumidas en el mundo es la cocaína, y como dato curioso, su consumo se centra especialmente en economías desarrolladas, al ser un mercado mucho más atractivo. Según informes de la ONU en 2018, países como Australia, Estados Unidos, Inglaterra y España ocupan los primeros puestos en demanda de cocaína. Wow, claro, o sea, la estrategia esencial que nos venden países que dicen ser más desarrollados es: si no hay droga, no hay problema, y los esfuerzos se centran en cancelar el suministro de droga y encarcelar a los traficantes. Pero es completamente esencial entender que acá se juega con la oferta y con la demanda. Está claro que reducir la oferta sin reducir antes la demanda, seguirán existiendo compradores sin importar el precio del producto. Sí, y es que en un mercado como este no influye el precio, ya que se sigue consumiendo con independencia de su costo. Entonces esto genera que se promueva la producción de más drogas y se recluten nuevos traficantes. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, podemos hablar de que los medios informativos y gobiernos culpan directamente a algunos estados del problema que representan las drogas. Pero la cosa es, esos gobiernos no hablan de que gracias a la demanda de sus países es que crece cada vez más la producción en otros países. Desde una opinión personal, entonces, considero yo que atacar el problema de las drogas enfocándonos en el tráfico es inútil. Debería enfocarse en la demanda que existe del producto, porque si la demanda continúa, seguirá existiendo los medios para hacer llegar la droga, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Además que si analizamos los problemas que asociamos hoy a las drogas, están relacionados completamente con la guerra en su contra, porque la prohibición fortalece el precio y se hace lo necesario por medio de violencia y corrupción para lograr el objetivo. Definitivamente, con la finalidad de lograr el objetivo entran factores como la corrupción y la violencia, que claro, estos son pilares del negocio del tráfico de drogas. Pero de corrupción, no sé qué pienses tú, pero me parece importante a mí resaltar que existen dos tipos: elección u obligación. Exactamente, Lady. Y por eso nos vamos a adentrar y analizar una nueva sombra, llamada narcoestado, ya que cuando hablamos de esta, las personas no entienden realmente este concepto, que es la raíz que destruye desde adentro nuestro país. Este término nos describe una estructura en la que los ingresos, influencias y violencias generados por el imperio de las drogas ilícitas penetran las instituciones públicas hasta corromperlas. En su artículo Language Matter, Is My Country a Narco State? Nos advierte que este término tiende a exagerar o simplificar realidades complejas, pero sin invisibilizar los mecanismos de cooptación institucional. Cierto. Y dentro de este enfoque corrompido aparecen dos formas claves de corrupción. La primera es la corrupción sistemática, siendo la que ocurre por medio de las redes clientelares, sobornos estructurales, blanqueo de activos y corrupción política. Por esta razón, analizamos el informe Crime Just,
que revela cómo fiscales, jueces y policías pueden convertirse en engranajes claves del narcotráfico. No por miedo, sino pues por interés. La otra forma es la corrupción por amenaza o extorsión, en donde actores armados imponen pagos, silencios o controles territoriales bajo el uso de la violencia. La UNODC lo enfoca claramente en su módulo sobre crimen organizado, explicando cómo la coacción reemplaza a veces al soborno como mecanismo de dominación y manipulación. Y es que las consecuencias de esto son devastadoras, Santiago, ya que el auge de la demanda del sistema de las drogas ilícitas en economías desarrolladas como lo son Estados Unidos, Europa, Australia, impulsa las cadenas de producción desmedidas en países vulnerables, que siempre son vistos como los villanos de la historia. Y como sabemos, producción de una droga como la cocaína en Colombia tiene costos humanos y sociales muy altos, mientras se alimenta un negocio transnacional. Esa demanda extranjera es la llama y combustible que aviva este sistema, porque mientras exista un sistema desarrollado dispuesto a pagar los precios, habrá incontables territorios que se lucharán por el control y por lo mismo, como en un círculo vicioso en el que los colombianos seguimos atrapados, surgirá la corrupción y violencia para proteger el negocio. Ahora bien, oyentes, nos hacemos esta pregunta: ¿qué pasa con la idea de legalizar la droga? Para muchos, sería una solución lógica, ya que si eliminas la ilegalidad, los precios caen, reducimos el mercado negro, cae la violencia y la corrupción. Pero esto podría ser una simplificación muy peligrosa, ya que con el uso de la legalización se puede redistribuir las ganancias sin eliminar las redes de corrupción que se adaptan. Aquí entramos en una zona muy polémica, porque hay razones económicas, políticas y sociales que obstruyen la toma de una decisión en base a este tema. Por ejemplo, autores como Antonio Escojotado han defendido la legalización como una manera de arrebatar el negocio del crimen organizado, pero esto chocaría con los intereses reales de actores muy poderosos que por lo general siempre tienen la última palabra, haciendo creer a las personas que es una decisión popular. Claro, oyentes, entre estos tenemos ciertos actores que aunque públicamente se declaran antidrogas, en la práctica real se benefician del statu quo. Pueden pensar en empresas de seguridad, contratistas militares e incluso funcionarios corruptos que reciben la tal llamada tajada del pastel de la droga. Y Lady, no podemos olvidar el factor geopolítico. En su libro Capitalismo, Guerra y Drogas, Dawn Paley argumenta que la guerra contra las drogas ha servido fundamentalmente para justificar intervenciones militares y el control de territorios estratégicos, especialmente en América Latina. En otras palabras, Santiago, no todo es moral y nadie piensa en la salud pública. Solo es la existencia de agentes ocultos que no les beneficia para nada la legalización de las drogas, y que este proceso no es solo cambiar una ley, pues implica transformar sistemas en materia de salud, justicia, educación, y eso no todos los gobiernos están dispuestos a afrontarlos, ya que como nosotros muchos países subsisten bajo cuerda con el negocio de la droga ilícita. Exacto, y mientras tanto nosotros seguimos en una especie de punto muerto donde el narcotráfico se adapta más rápido que las políticas públicas. Y aquí volvemos al narcoestado, porque cuando el narcotráfico se convierte en parte del ADN de la política, la cultura y los medios de comunicación, ya no estaríamos hablando de un enemigo externo, sino de un socio incómodo, invisible, pero muy real que vive a unos pocos metros de cada uno de nosotros. Lo peor es que muchas veces esa relación es tan vieja que cuesta distinguir dónde termina el Estado y dónde empieza el crimen organizado. Y ojo, no es solo un tema de América Latina. Afganistán, por ejemplo, ha sido calificado por algunos analistas como un narcoestado por su dependencia de la producción de opio. Lo que me impresiona de todo esto es que al final la corrupción sistemática es como un cáncer. No importa cuánto cambies las caras, si no atacas la raíz, seguirá creciendo. Y la raíz es doble. Por un lado la demanda de droga y por otro la debilidad institucional. Mientras haya consumidores y estados frágiles, el narco siempre tendrá territorio fértil. Y aquí me pregunto, ¿hasta qué punto somos parte del problema? Porque a veces hablamos de esto como si fuera una película lejana, pero en realidad nos afecta a todos. Afecta a Colombia. Y mientras tanto, los medios siguen contándonos la historia de villanos y víctimas, sin mirar mucho la estructura económica y política. Nosotros
Seguiremos indagando, cuestionando y narrando desde las sombras. Gracias por escucharnos, queridos oyentes. Nos vemos en un próximo capítulo de Sombras urbanas. Tu bella patria se llama narcoestado. Aquí todos se creen bravos, ustedes no son amables, son interesados. Información importante. En la descripción de este podcast podrán encontrar todas nuestras referencias consultadas para que verifiquen la información que aquí hemos dado.